ayer justamente en una entrevista para Radio Centro habló de la situación que está pasando su administración en el Consejo de Participación Ciudadana, donde él dice que lamentablemente la Asamblea no está cumpliendo con la orden judicial que lo restituyó como presidente. Bueno, el señor Saquicela ha hablado a nombre de la Asamblea y dice que nada de lo que decide el Consejo, que usted preside, tiene valor jurídico. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su opinión? Que me parece una afrenta contra la función judicial y me parece un acto de desconocimiento de que todos los actos y resoluciones de la administración pública, inclusive de privados, están sometidos al control constitucional, por lo que los jueces son los que realizan estas actividades en virtud de esta potestad de forma independiente y autónoma. Desconocer a la función judicial es también desconocer la organización democrática del país. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Y lo peor aún es que así como han tenido actitudes sesgadas en contra de 4 consejeros en un proceso político, asimismo él hace caso a las acciones de protección que quiere y desea no hacer caso a otras. Me refiero, por ejemplo, al caso del asambleísta Villavicencio, que también, en virtud de una ilegalidad que se hizo en su contra, planteó una acción de protección y con esa acción de protección obviamente regresó al Parlamento, pero allí sí hicieron caso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Ninguna. Simplemente el capricho de querer tener una pugna con el Consejo de Participación Ciudadana, no respetar lo que dice la Constitución y la ley, no respetar las decisiones de una autoridad judicial y enfrentarnos inclusive entre compañeros con este tipo de decisiones. Bueno, ahí estaba el presidente destituido, Hernán Ulloa, hablando justamente sobre actitudes sesgadas de parte de la Asamblea Nacional. Y justo a esta hora vamos a saludar con la presidenta, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, actualmente es consejera del Consejo, y con ella vamos a hablar sobre esta situación. Póngala en pantalla dividida a nuestra invitada. ¿Cómo está, ingeniera Sofía Almeida? Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Dice el presidente destituido, Hernán Ulloa, que la Asamblea tiene actitudes sesgadas en contra de su administración. Bienvenida. Muy buenos días a usted y buenos días a todos los que siguen Ecuador en Directo. Gracias por la invitación a este espacio. La verdad es que el ciudadano Hernán Ulloa siempre ha respetado la Constitución y la ley. La Constitución es clara, las atribuciones de la Asamblea Nacional son fiscalizar y también ejercer el control político de las autoridades máximas del Estado. Esa es una de las principales atribuciones de la Constitución, de la Asamblea Nacional, establecidas en la Carta Magna. Y si no se respeta ese principio básico, entonces ya todas las autoridades van a poner acciones de protección en jueces cuestionados, como el juez el de la Concordia, que le dio, entre comillas, la medida cautelar a los señores ex consejeros, y con eso cualquier autoridad ya va a hacer lo que sea y no va a tener el control de nadie, no va a tener la atribución de fiscalización de la Asamblea Nacional, y por eso ya van a coger y hacer lo que la ciudadanía o lo que ellos quieran en contra de rendirle cuentas a la ciudadanía. Eso no es posible. Eso se tiene que presentar realmente la rendición de cuentas a la ciudadanía a través de la Asamblea Nacional, y todos debemos respetar la Constitución y la ley. Ellos se han pasado todo este tiempo pasándose por encima de la normativa legal vigente, lo que crea un caos institucional a nivel país y lo que también nos perjudica a todos. ¿Por qué? Porque crear un caos institucional y una falta de seguridad jurídica por no respetar las leyes y por la complicidad del gobierno nacional
se crea también una desconfianza en las instituciones, y esto también acarrea aumentar el riesgo país, que se den falta de inversión, y pues todos caemos en este índice que nos afecta a la economía nacional. Y es lamentable que por el capricho de 4 ciudadanos ex consejeros se esté en este caos institucional y esta pugna entre estados, entre las funciones del Estado, porque el gobierno nacional aupa a estos 4 consejeros porque obviamente responden a sus intereses. Uh-huh. Ustedes están siendo convocados a las sesiones que está realizando el actual presidente Hernán Ulloa. Nos envían un documento para las supuestas reuniones, que yo llamo sesiones, que le llaman ellos, y no es para mí legal. Lamentablemente se han abusado de estas garantías constitucionales al punto de obtenerlas como instrumentos políticos y no realmente para lo que fueron concebidas, que son para la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Las garantías constitucionales fueron hechas para los derechos de las personas comunes, las personas que realmente tienen que hacer valer sus derechos por abusos del poder, pero no para tratar de librarse de una de las atribuciones más importantes de la Asamblea Nacional, que es la de fiscalización, no para solapar los errores y la falta de gestión o los procesos de fiscalización, de gestión de la Asamblea Nacional, sino para ver que los derechos de los ciudadanos en común sean realmente respetados. Y lamento yo que estos 4 consejeros, ex consejeros, abusen de estas garantías, que a ver si es que a un ciudadano normal de a pie le dan una garantía constitucional cuando se les vulnera un derecho. Vamos a ver si es que a un ciudadano común les entregan con la rapidez y la eficiencia a los jueces cuando se les vulneran los derechos en cualquier sentido. A los ciudadanos en común no se los dan, pero a estas personas que tienen influencias ciertas en la justicia, ahí se las dan con temas que son de relevancia nacional. Es terrible lo que está sucediendo. Pero Ulloa no está actuando solo. Yo me imagino para que Ulloa se mantenga en esa postura es porque tiene el respaldo seguramente del gobierno. Por supuesto, el gobierno es cómplice del caos institucional que está sucediendo en el país. El gobierno, al aceptar esta irregular supuesta medida cautelar, lo que hace es solapar las acciones de estos ciudadanos que han tratado de evitar a como dé lugar las acciones de fiscalización y control político que le corresponde a toda autoridad a nivel nacional. Y con eso el gobierno ocupa también la falta de seguridad jurídica, el caos político institucional, la falta de respeto al Estado de Derecho y las normativas, y crea esta pugna entre funciones del Estado, porque es lo que le conviene vender a la ciudadanía, de que el Consejo de Participación Ciudadana solo pasa en shows, en escándalos, y para que a puertas de la consulta popular que ellos promueven, la ciudadanía vote a favor de eliminar ciertas funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en letras pequeñas esas funciones pasan también a tener injerencia fuerte del gobierno nacional. Estamos dialogando con la ingeniera Sofía Almeida, consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Ingeniera, ¿qué conoce usted del proceso de elección de superintendente de bancos? Esta elección no estaba cuestionada, no habría que esperar todavía porque hay un superintendente posesionado, y porque el señor Ulloa el día sábado en la madrugada, pues junto a los otros 3 consejeros decidieron pues elegir al nuevo superintendente de bancos y aparte posesionarlo directamente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que eso no le corresponde a esta institución. Sí, muchos expertos juristas han dicho que los posibles delitos se habrían cometido dentro de este acto irregular que se dio el día viernes
en el Consejo de Participación Ciudadana por estos ciudadanos destituidos por la Asamblea Nacional, debido a que primero hay una designación hecha por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al señor Raúl González. Segundo, hay una posición hecha por el ciudadano, por el Consejo, por la Asamblea Nacional al señor Raúl González. Y tercero, se está determinando en la justicia también con una acción de protección irregular puesta por una tercera persona y defendida a ultranza por estos 4 señores ciudadanos que eran consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, para que el señor González no sea el superintendente de bancos, obvio, con la complicidad y la ayuda del gobierno nacional y de algunos de los funcionarios, más altos funcionarios de la judicatura. Entonces, con esto que se determinaba, se va a determinar el 12 de diciembre, no se podía hacer ningún avance en el tema de asignación de autoridades de la superintendencia de bancos, y peor en las circunstancias con 4 ciudadanos que fueron destituidos de su cargo de consejeros de Participación Ciudadana y Control Social por la Asamblea Nacional. Y además, peor aún, posesionarlos, algo que solamente es atribución de la Asamblea Nacional según la ley legislativa. Entonces, este acto es totalmente, para mí, irregular, y según los que han dicho los expertos juristas, nulo y no tiene validez. Ingeniero Almeida, vamos a rodar un video. Justamente ayer el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, hablaba de lo que quieren hacer con el Consejo de Participación Ciudadana, y luego me gustaría escuchar su criterio. La propuesta es la reducción de los asambleístas, la reducción del número de legisladores a no más de 85-90, poner límites a la elección de los asambleístas. No pueden ser legisladores aquellos que tienen glosas o informes con responsabilidad penal, como es el caso de muchos legisladores que ahora están en la Asamblea Nacional. Esto deshonra a la patria. Tampoco pueden ser legisladores aquellos ciudadanos que no pagan las pensiones alimenticias de sus hijos. La segunda propuesta es enterrar definitivamente al Consejo de Participación Ciudadana. Pero la Constitución... Bueno, él dice que quieren enterrar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta propuesta viene del bloque oficialista. El señor Villavicencio pertenece al bloque oficialista, y ya hemos visto otras voces también, que ya mismo vamos a ver otra voz desde el gobierno de lo que justamente dijo la semana anterior. Sí, el señor Villavicencio, que fue uno de los que generó este caos, porque algunos dicen que de manera digamos incidental, o sea, con cierto dolo pudo haber hecho esto, de que el informe del Consejo de Participación Ciudadana no se haya tratado en el tiempo debido para precisamente poder generar estos argumentos para que estos ex consejeros puedan presentar acciones de protección. Es un claro seguimiento del plan del gobierno nacional para eliminar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, para crear este caos institucional, para dañar la imagen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y lograr lo que quieren lograr con la consulta popular, que el gobierno nacional tenga de alguna forma el poder para designar las autoridades que le quita el Consejo de Participación Ciudadana. Y utilizan otros argumentos o preguntas demagógicas en la consulta popular para poder lograr este objetivo. Y entre esas, pues, el aminorar la cantidad de asambleístas, de lograr que la ciudadanía acepte el tema del narcotráfico, algo que ellos mismos están en la extradición de los narcotraficantes o de ciertos delitos fuertes, algo que ellos mismos están en la capacidad de hacer por otros medios, no necesariamente con la consulta popular. Para mí lo de fondo es que ellos quieren obtener el control de la designación de autoridades
que lamentablemente sería tan perjudicial al país como es entregarle el ratón al ratón a que cuide del queso, porque las autoridades de control son para que los controlen a ellos. Entonces, ¿cómo vamos a elegir un mecanismo en el que el gobierno nacional, que es el que más está sometido al control, de los que más están sometidos al control de las autoridades que elige el Consejo de Participación Ciudadana, sea el que tenga el mayor poder para designar estas autoridades? O sea, es algo que la ciudadanía debe ver y que se encuentra en letras pequeñas, como si fuera un contrato bancario, atrás de las preguntas de la consulta popular. Si ellos quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, lo que tienen que hacer es buscar los mecanismos legales constitucionales para lograrlo, pero o la disminución de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, pero lo que están haciendo es utilizar ciertos argumentos que la ciudadanía tenga necesidad de aceptar para lograr que en la consulta popular les den esta potestad, que no todos los ciudadanos lamentablemente se dan cuenta que atrás de las preguntas están realmente otros objetivos políticos, y con eso tener el control de la designación de autoridades que a ellos mismos lo van a controlar. Otra de las voces que también habló del Consejo de Participación Ciudadana la semana anterior y en una entrevista con Teleamazonas fue Karen Sichel. Ella es asesora jurídica de la Presidencia de la República, que vamos a rodar justamente a continuación este video. Nosotros estamos dándole el golpe fatal al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Les estamos quitando esta facultad que tienen ahorita, en la que concentran la designación de 77 autoridades, que es un órgano que en cualquier democracia es impresentable, y actualmente estamos sumidos en una crisis de institucionalidad, en una pugna política entre la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana, que nada tiene de ciudadano, que nada ayuda para el control social, y le estamos quitando a esas personas que actualmente concentran ese poder, y lo estamos haciendo democrático. Estamos fortaleciendo nuestras instituciones democráticas, y esa pregunta, por ejemplo, es un golpe fatal al monstruo constitucional que creó el correísmo en la Constitución del 2008, a ese experimento al que nos sometió al país, y finalmente estamos retomando las riendas institucionales y democráticas, y estamos haciendo un paso firme a favor de la democracia. Villavicencio dijo: hay que enterrar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Karen Sichel, que es la asesora jurídica del presidente Guillermo Lasso, dice: estamos dándole el golpe fatal al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el gobierno está metiendo las manos en todo? Por supuesto, siempre ha estado detrás. Y a mí la verdad es que me sorprende que el gobierno nacional utilice la imagen de la señorita Karen Sichel como portavoz de la consulta popular, cuando mi ex asesor Alejandro Gallo denunció a la señorita como la que le entregaba los documentos. En este caso, uno de los documentos importantes fue los cambios al reglamento del Contralor General de Estado, para que se den en el Consejo de Participación Ciudadana mismos cambios que después hizo Hernán Ulloa en el momento en que lo posicionaron como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de coherencia entre lo que se dice y lo que hace. Yo no tengo nada en contra, personal, nada en contra de la señorita, pero sí creo que el gobierno nacional por lo menos debería tomar en cuenta estas cosas, porque los únicos que hacen daño son ellos, y no hacen daño solo al gobierno, le hacen daño a un país entero. Y lamento que tomen estas decisiones erradas de que si quieren lograr un objetivo, pues tienen que hacerlo de frente y por las vías constitucionales y legales correspondientes, no con ciertas artimañas, como le han llamado algunos especialistas, para lograr objetivos políticos, que lo que tiene que hacer es respetarse la voluntad popular y hacer las cosas de manera honesta, de manera transparente y de frente. Es decir, nosotros queremos la eliminación del Consejo por tales y tales razones, pero no utilizar artimañas para lograr estas cuestiones, y lo peor, ese discurso para tratar de beneficiar al gobierno y ser el Ejecutivo el que realice
designación de la mesa. Yo creo que hay que ser, como lo digo, coherente entre lo que se dice y lo que hace. Y además también tener la conciencia de decirle a la ciudadanía que el Consejo de Participación Ciudadana no solamente es la designación de autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana es quien realmente impulsa y promueve los derechos de participación. Creo hasta ahora que ni el propio gobierno entiende bien cómo es que el Consejo de Participación Ciudadana realmente promueve los derechos de participación, promueve la lucha contra la corrupción, el impulso del control social, y por eso es que están tratando de mancillarle más, mermar esta imagen que ha venido siendo impulsada, colapsada desde el propio gobierno y desde otros grupos de poder para que no designemos autoridades. Ese siempre ha sido el objetivo, y lograr de que sean ellos los que permanezcan en sus puestos, en el caso de las autoridades que están en este fin por detrás, no son todas, son ciertas, y también que el gobierno nacional tenga el poder de designación. O sea que si usted aceptaba tal vez las recomendaciones o los pedidos que le hacía Karen Sichel a Alejandro Gallo, usted seguiría siendo la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. A mí me removieron por no hacer lo que el gobierno nacional quería. El gobierno nacional, a través de sus asesores y a través de mi asesor, que tampoco obviamente se dio ante estas presiones, pero la amenazaron a mi asesor diciéndole que me iban a remover si es que no hacíamos lo que el gobierno nacional pretendía con el tema de asignación de autoridades. Y eso fue lo que finalmente pasó, porque yo no sucumbí a estas presiones, lo denunciamos públicamente y mi asesor lo denunció ante la Asamblea Nacional, y justamente una de las cosas que quería el gobierno era los cambios del reglamento del Contralor General del Estado, lo que finalmente ocurre en estas circunstancias de mi remoción con el señor Hernán Ulloa. ¿Y ya había algún nombre de quién iba a ser el candidato del gobierno y quien querían que sea el Contralor General del Estado? Bueno, no, en lo personal yo no escuché un nombre exacto, sonaban ahí algunos, pero yo no me atrevo a decir hasta que tenga las pruebas suficientes. Lo que sí sabía es que estaba, uno de los nombres fuertes era que quería el gobierno nacional que sea las candidatas, pero no puedo yo, no tengo las evidencias, por lo tanto no lo podría decir. Pero ingeniera, perdón que le interrumpa, se nos cortó esa parte cuando usted dijo uno de los nombres fuertes. ¿Sí me escuchan ahí? Ahí la escucho, sí. Veo mi imagen. Veo mi imagen paralizada. Ok, le digo que habían dos mujeres que sonaban fuerte para candidatas del gobierno para Contralor General del Estado. Yo no me atrevo a decir porque espero que no sea cierto, porque una de esas personas sí tiene una gran trayectoria, sin embargo no es correcto ni ético que vaya con esa premisa de que es puesta por el gobierno nacional, y lamentaría si es que realmente están en esta complicidad, pero como no tengo las pruebas no lo puedo decir. También sé que hay exfuncionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio que tenían una fuerte influencia y poder sobre las autoridades que se designaron en aquella época, y que ese funcionario sí he visto que está candidato a Contralor General del Estado, y ese también es uno de los que se escuchaba que podría ser el Contralor General del Estado. No lo voy a mencionar hasta que no lo voy a mencionar, pero es un funcionario de alta jerarquía que prácticamente era uno de los que decidía en el Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que no era consejero, pero tenía un alto cargo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, y que ahora veo que sí está candidato. Ese es otro de los nombres que sonaban. ¿Se ha escuchado el nombre de él? Darwin Seraquibe.
Pues bueno, es una de las personas que se pudo haber escuchado de que él estaba interesado y que el gobierno nacional lo promovía. Entonces, yo creo que es algo que la ciudadanía debe estar atenta, si es que realmente se hacen los concursos de manera transparente, y por eso también los cambios al reglamento de Contralor sí influyeron en que la Comisión Ciudadana de Selección, que actualmente la maneja en la Secretaría el Gobierno Nacional por su delegado, pues tenga un tratamiento independiente y no sea unas personas puestas para direccionar el concurso de Contralor General del Estado. Y para eso nosotros, los consejeros, tenemos la obligación por ley de vigilar la transparencia de los concursos. Y yo voy a estar muy atenta de que en los concursos del Contralor General del Estado se den de manera independiente y transparente. Ahora, lamentablemente, los cambios del reglamento de Contralor que se dieron en la administración del señor Hernán Ulloa, justamente dan pie o acarrean estos riesgos de poder direccionar los concursos, en especial el concurso del Contralor General del Estado. Correcto. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a esperar ustedes un tiempo todavía para sesionar? Como ahora ya me parece que hay 5 consejeros, uno que posesionó la asamblea, si no me equivoco, la semana anterior o hace unos 10 días, la consejera suplente que posesionó anoche la asamblea, ya son 5. ¿Van a esperar que se completen los 7? Bueno, yo estoy lista para sesionar en cualquier momento, desde la semana pasada. En realidad, el tema aquí es que por un poco de prudencia entre algunos consejeros creemos que tienen que completarse las posesiones en la Asamblea Nacional, porque estamos seis consejeros posesionados y falta un consejero que representa a los hombres y que necesita ser posesionado para que podamos estar completos y ahí empezar la autoconvocatoria y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana de poder elegir nuevas autoridades. ¿Ya hay 6? Estamos 6 posesionados, 6 posesionados principales, o sea, 6 entre las 2 mujeres que ya habían sido posesionadas y el señor Olindo Nastacuaz, que es de Pueblos y Nacionalidades, que está posesionado ya por la Asamblea Nacional, y los 3 consejeros que no fuimos destituidos por la Asamblea Nacional, sino que continuamos con nuestras funciones de manera normal. Y con eso ya somos 6, pero creemos prudente de que se posicione al último consejero para que podamos tomar acción entre todos o entre la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y poder iniciar las actividades de elegir nuevas autoridades en la administración y continuar con el trabajo que corresponde. Ahora, entiendo que hay 2 consejeros que están como candidatos a la reelección, o un consejero del grupo de los 3. 2. ¿Quiénes son? Uh-huh. Mis compañeros Dávalos y Rosero. Correcto. Ahora, ustedes si se convocan, ¿dónde se van a convocar? Porque el Consejo de Participación Ciudadana en este momento, creo que el señor Ulloa está durmiendo dentro de la institución. No, nosotros lo que vamos a hacer es tomar una decisión en conjunto. Estamos precisamente esperando prudencialmente que el 7º consejero sea posesionado, y luego de eso pues tomaremos una decisión que corresponda a todos. No puedo adelantar criterios porque eso no se ha conversado y creo que no es prudente decir algo que todavía no se ha llegado a una determinación. Lo que sí creo que es vital es que la Asamblea Nacional ya posesione a los consejeros que deban posesionarse. Ellos ya tienen los documentos y que la Asamblea, que sé que lo está haciendo, posesione ya al último consejero que faltaría para poder hacer una autoconvocatoria
prudente y entre todos tomar una decisión. Que en respeto a la democracia, ¿no? Porque 4 consejeros ya podríamos hacerlo, podemos hacer una autoconvocatoria y hacerlo, la verdad, o sea, legalmente. Sin embargo, para que se demuestre que el Consejo de Participación Ciudadana, al menos estos 3 consejeros, actuamos de manera correcta, democrática, sin apresuramientos y realmente viendo lo mejor para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro, tampoco podemos alargarnos hasta que terminen nuestras funciones, pero estamos esperando el tiempo prudencial para lograr ese objetivo de que podamos hacer una autoconvocatoria de una manera tranquila, prudente y con los mejores escenarios. ¿Ustedes están esperando tal vez que se revoque esa orden del juez de la Concordia? Creo que en esta semana hay una audiencia. Bueno, para mí esa aceptación de la medida cautelar es totalmente nula. Yo en lo particular no tengo yo, no creo que esa medida cautelar sea válida porque no hay jurisdicción y porque algunos analistas jurídicos han determinado que no es válida. Sin embargo, yo no puedo, digamos, adelantar criterios. Si la medida cautelar se revoca o no, eso ya dependerá del juez, que además es muy cuestionado por haber devuelto bienes a un presunto narcotraficante de bastante peso en el país, de lo que algunos medios de comunicación lo han llamado y lo han posicionado así, y de algunas otras cosas y barbaridades que se han hecho en su despacho. Sin embargo, lo que más en lo personal creo que corresponde y que en lo que se ha conversado con los consejeros es que la posesión es vital y pues adelantar criterios no lo podría hacer, pero sí decir que nosotros estamos dispuestos a continuar con el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como corresponde y minimizando cualquier acto o escenario que dé pie a que el gobierno nacional empiece a decir que el Consejo de Participación Ciudadana lo único que hace son shows y escándalos, en los cuales nosotros 3 nunca hemos querido caer, sino que han sido promovidos por el propio gobierno nacional y por estos 4 consejeros que fueron destituidos por la Asamblea Nacional. Ingeniera, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias por el espacio, la entrevista y un saludo y un abrazo a todos sus televidentes y oyentes. Gracias a la ingeniera Sofía Almeida, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos hablado sobre la situación que vive esta institución.